Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que van a entrar a estudiar conmigo el tema que empezamos la semana pasada acerca de autoridad espiritual. Sé que va a ser una gran bendición porque la autoridad va ligada a la obediencia. Está ligada, muy ligada. No se puede ejercer autoridad si no hay obediencia. Entonces, muy importante que nosotros entendamos y aprendamos que si no hay obediencia, la autoridad no se puede ejercer. En Génesis 2, 16 y 17, vamos a leer lo que dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repasemos la historia de Adán y Eva, como aparece registrada en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Sean todos bienvenidos. Estamos estudiando el tema autoridad espiritual y sé que va a ser de mucha bendición porque vamos a aprender mucho. Yo estoy aprendiendo al igual que ustedes. Después que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes. Entre esas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gracias por estar acá con nosotros para estudiar acerca de autoridad espiritual. Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Escuchen bien esto, qué importante es. Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Él puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera a la autoridad. Los creó, los puso en el huerto del Edén y le dio instrucciones. Escriba la palabra instrucciones, esto es muy importante y estos son cosas, hermanos, que tenemos que entenderlas, aprenderlas y aplicarlas para que nosotros nos vaya bien, para que nosotros tengamos bendición. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Escríbame esto, por favor, porque yo les dije temprano ahora a mi iglesia y también a todos los que están conectando. Somos una sola iglesia en Cristo. Que tengan su Biblia a la par y un cuaderno de apuntes, porque esto es muy importante que usted lo aprenda, porque usted va a ejercer, nosotros nos conectamos con autoridad a donde nosotros estamos, donde nos encontramos, partiendo de nuestra casa y saliendo de nuestra casa, tenemos que estar bajo autoridad. Solamente, escriba esto, solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Pero hay gente que dice, bueno, pastora, yo he visto personas que están en puestos públicos o están en empresas o están en X o Y posición. Ellos dan autoridad, pero ellos no están ligados a ningún tipo de autoridad. Eso es ejercer una autoridad ilegítima porque se ve que el Padre fue la autoridad de Jesús. Jesús aprendió lo que es autoridad. Es más, el máximo ejemplo que Jesús nos dio a nosotros fue cuando Él murió. Lo aprendimos la semana pasada, cuando dice la palabra en las Escrituras: Padre, haz de mí que pase esta copa. Cuando Él tenía que morir en la cruz del Calvario, eso fue su máxima acción de autoridad. Diga, yo voy a aprender a ser obediente, yo voy a estar bajo autoridad. ¿Cuántos pueden dar un fuerte amén? Un fuerte gloria a Dios. Gracias a todos los hermanos que están conectados con nosotros. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. Por consiguiente, donde quiera, escuche bien, y esto es muy importante, Dios los puso a ellos los dos en el huerto del Edén y les dio instrucciones. Y puso a Adán para que él ejerciera la autoridad. Por consiguiente, donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Amén. Gracias, hermano Guillermo. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos todos. Estamos aprendiendo.
Por consiguiente, donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. Escriba la palabra someterse. Recuérdese que la semana pasada estuvimos aprendiendo en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 3, que todas las autoridades fueron creadas por Dios y son puestas por Él, y quien se rebela contra tal autoridad, entonces nosotros nos estamos rebelando directamente contra Dios, porque Dios ha puesto esas autoridades para que nosotros estemos bajo esa autoridad, para nosotros poder ejercer autoridad legítima, no autoridad ilegítima. ¿Me están comprendiendo? Si tiene alguna pregunta, puede hacerla ahí en el chat y yo con mucho gusto tomaré mi tiempo para contestársela. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Al escuchar a Eva y comer del fruto del prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. A veces nosotros podemos decir, pero es que yo tengo que hacer esto porque me lo están diciendo. El conocimiento viene a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Después que el conocimiento lo tenemos a través de su palabra, lo que nosotros tenemos que hacer, estimados hermanos, estimada iglesia, es obedecer. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? Recuérdese que no hay autoridad sin obediencia. Usted puede ejercerla, pero va a ser una autoridad ilegítima. Toda obra debe hacerse en obediencia. Génesis 3, del 1 al 6. Podrían, por favor, abrir sus Biblias, escriban en sus cuadernos, porque usted está aprendiendo para enseñar a otros y también para aplicar a su vida. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Versículo 4, estoy en Génesis 3, del 1 al 6. Todos los que están leyendo la palabra conmigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, diga la palabra bueno, porque todo lo creado por Dios es bueno, para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Bueno, la palabra codiciable, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia, fue iniciada por su propia voluntad. Póngame obediencia, diferencia, voluntad propia. Cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece que es lo correcto, empiezo a desobedecer. Entonces empiezo a caminar de una manera que no es la correcta, no es la que Dios quiere que yo realice. Y en todo lugar, hermano, por favor, aprendamos. Si usted está conectado conmigo, dígame un fuerte amén. Aprendamos que estos son diseños divinos. Esto Dios lo diseñó. No puedo yo trabajar, ni ejercer, ni llamarme hijo de Dios. Yo no puedo llevar adelante algo. Recuérdese que estamos estudiando cómo encontrar nuestro propósito. No puedo desarrollar mi propósito en la vida si yo no obedezco, si yo no estoy bajo una autoridad, la cual Dios ejerció en su palabra. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios si estás conmigo? Estoy esperando los gloria a Dios. ¿Ven? Eva no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. Y con esto me voy a detener un poquitito para que hablemos algo muy importante. El matrimonio no se lo inventó cualquier agencia, es un diseño divino. Pueden decir diseño divino, donde Dios puso una autoridad. Pero esa autoridad
Estoy hablando al pueblo cristiano. Esa autoridad tiene que estar, el hombre, la cabeza del hombre tiene que ser la cabeza de Dios, para que ese hombre ejerza autoridad en su casa. La cabeza del hombre tiene que estar arriba, tiene que estar Dios, Jesús. Y por lo tanto, ese hombre guiado por la poderosa mano de Dios, con los estatutos establecidos en su palabra, entonces puede desarrollar la autoridad, el diseño divino por el cual Dios creó. Lo más maravilloso, una de las cosas más, la institución más maravillosa que es el matrimonio y por lo tanto la familia. Pueden decir un fuerte gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Bueno, Eva no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. A veces nosotros tenemos problemas cuando nos dejan en un lugar y nos dan ciertas instrucciones. Nosotros tenemos, hermanos, que obedecer al pie de la letra. Bueno, que no está el jefe, que no está el esposo, que no está el pastor, que no está mi líder inmediato, que no está la persona que está arriba, pero está Dios. Y la palabra de Dios hemos aprendido que dice que tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. Recuérdese que hay un ojo divino que nos está chequeando en todo lo que nosotros hacemos, día y noche. Estamos haciendo todas las cosas como para el Señor. Aunque no esté mi autoridad directa o indirecta, aunque no esté mi líder, aunque no esté mi esposo, los que están casados, digan amén, gloria a Dios, aunque no esté, pero Dios está. Y si yo conozco cuáles son los estatutos, debo de respetar la autoridad que se me ha sido delegada. Amén. Entonces Eva no obedeció, ella no aceptó, ella no se sujetó al orden de Dios ni obedeció a su autoridad. ¿Quién era la autoridad de él? ¿Quién era? Era Adán. En cambio, tomó su propia decisión, se rebeló contra Dios y cayó. Recuérdense contra quién se rebela uno cuando uno desobedece. Es que yo me voy a rebelar contra mi jefe. Es que yo voy a hacer lo que yo quiero. No te estás rebelando en contra de la autoridad. Recuérdate que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, usted se está rebelando en contra de quién? Directamente en contra de Dios. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es rebelión. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída y todo acto de desobediencia es ¿qué? Es rebelión. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. ¿Cuántos podemos decir eso? Lo bueno y lo malo está ¿dónde? En las manos de Dios. Las acciones del hombre no deben ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal. Deben de ser motivadas por un sentido de obediencia. Por consiguiente, después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal. Los cristianos, ¿cuántos cristianos están conectados conmigo? Debemos obedecer a la autoridad de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios, porque todas las autoridades han sido instruidas por Él. Dios está encima de todas las autoridades y todas ellas están bajo Él. Dios está arriba y las autoridades están bajo su cobertura. Al entrar en contacto con la autoridad, entramos en contacto con el Dios mismo. Si yo estoy palpando autoridad, estoy palpando al mismo Dios. Por lo tanto, debo de obedecer. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? ¿Cuánto vamos a obedecer la autoridad inmediata que Dios ha puesto? Amén. Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. Ay, qué tremendo. Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. El reino de Dios está establecido en autoridad. Escuchen bien, el reino de Dios está establecido por la autoridad. Su palabra de mandato es autoridad. ¿Cuántos de los que están conectados quieren ejercer la autoridad como iglesia? ¿Nadie dijo amén? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos de los que están conectados quieren ejercer la autoridad como iglesia? Para poder ejercer la autoridad como iglesia, tenemos que respetar todo contacto de autoridad que nosotros tengamos.
Hay un ejemplo maravilloso de autoridad que yo lo toqué la semana pasada en Mateo capítulo 8, recuérdense del centurión. Cuando Jesús 8:10 dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él llegó, pidió que se orara por uno de sus trabajadores y Dios solamente dictó la palabra y la palabra fue hecha y él le dijo, yo soy un hombre de autoridad, estoy bajo autoridad, solo di la palabra. Digan, yo voy a estar bajo autoridad para ejercer la autoridad como iglesia. Porque si no, hermanos, como iglesia estamos ejerciendo una autoridad que no es correcta, es ilegítima. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Voy a repetirle esto y es muy importante. Yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas, está hablando a nuestros corazones, porque muchas veces nosotros, y digo en general, incluyéndome, porque yo estoy aprendiendo también, somos humanos, a veces hemos desobedecido a la autoridad. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. Todo lo que yo palpo con autoridad, estoy teniendo un encuentro directamente con Dios. Por lo tanto, debo de respetar. Lo que está sucediendo a nivel mundial nos ha dado ciertas instrucciones. Y se nos ha dicho, quédate en casa. Diga a la persona que está a la par suya, se nos ha dicho, quédate ¿dónde? En casa. Por lo tanto, tenemos que nosotros obedecer, hermano. Si tenemos que salir, tiene que ser porque es necesidad o por trabajo. Porque hay personas que no pueden quedarse, tienen que ir a trabajar. Pero si se les ha dicho a todos quedarse en casa, obedezcamos. Porque aunque usted clame a Dios, y si usted está en desobediencia, hay un problema grande. Porque Dios escucha a sus hijos obedientes. Por eso diga, de hoy en adelante, yo voy a obedecer lo que dice la palabra. Voy a obedecer a mis autoridades en el nombre de Jesús. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Si usted desobedece en su casa a la autoridad establecida, usted está pecando, hermano. Escuche bien, se lo voy a volver a leer para que usted lo escriba. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes, todos nosotros, incluyéndome a mi persona, debemos, por lo tanto, aprender a obedecer la autoridad. Cuando Dios dice no, es no. Si el Señor dice no hagáis esto, no hay que hacerlo. Si el Señor dice hay que hacer esto, hay que obedecer los principios. Y cuando vamos a obedecer, no es que vamos a estar contradiciendo, ni vamos a estar murmurando, ni vamos a estar hablando de la autoridad. Es obedecer, simplemente es obedecer, hermano. A Dios no hay que entenderlo, simplemente hay que obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios soberano. Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe por qué Él nos tiene en casa. Y ya nos está dando una gran enseñanza de qué, de obediencia y de respetar las autoridades. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Está usted aprendiendo esta lección, hermano, de lo que Dios nos tiene en casita? Pues si usted está aprendiendo, regáleme un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios. La primera lección que debe aprender un obrero es la obediencia a la autoridad. Ahora voy a hablar un poquito acerca de las personas que ejercen un trabajo en la iglesia. Vamos a leer Romanos 5:19. O cualquier trabajo que usted desarrolle dentro de la iglesia, porque todito lo que servimos es igual para Dios. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios no mira rangos, Dios mira obediencia. No quiere sacrificios, Él quiere obediencia. ¿Puede decir un fuerte amén? Gracias. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La autoridad está por todas partes. ¿Puede decir eso, por favor? La autoridad está por todas partes. Existe en la escuela, en el hogar, en las calles, en los hospitales, en la oficina, en las empresas, en las iglesias.
El policía de la esquina, aunque tal vez sea menos instruido que usted, ha sido establecido por Dios como autoridad sobre usted. Todas las personas que usted se encuentra en una patrulla, un policía, un doctor, donde usted vaya, son personas que representan autoridad. Y por lo tanto, yo tengo que respetar esa autoridad. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Me está entendiendo lo que les estoy diciendo? Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, descubrimos naturalmente nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Por tal razón, la obediencia a la autoridad es la primera lección que debe aprender un obrero y también ocupa un lugar importante en la obra misma. Automáticamente que yo llego a un rebaño, hay una autoridad establecida por Dios y yo me tengo que remitir a esa persona y yo tengo que estar sujeta. Cuando usted llega a una empresa, usted tiene un jefe, que usted tiene que remitirse a su jefe, tiene que escuchar las instrucciones y tiene que seguir las instrucciones. Y así sucesivamente en todos los lugares donde represente una persona autoridad, yo tengo que ir a la autoridad inmediata y respetarla. La obediencia es un principio fundamental. Por favor, escríbame todos los que están tomando apuntes y escriba esta expresión. La obediencia es un principio fundamental. Así como la fe es el principio por el cual obtenemos la vida, también la obediencia es el principio por el cual vivimos esa vida. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de una iglesia provienen de la desobediencia, igual rebelión. Hermanos, usted y yo andemos de larguito de todo lo que es desobediencia, andemos bien lejos de todo lo que representa rebeldía, porque no podrás ejercer autoridad, no podrás de ninguna manera ejercer autoridad si usted no está bajo esa para una autoridad y respetando las autoridades. Usted no podrá marchar, usted no podrá llegar a su fin con el propósito por el cual usted Dios lo ha puesto en esta tierra. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de las iglesias provienen de la rebelión. Igual, las divisiones y desórdenes que ocurren en un hogar es por la desobediencia a la autoridad. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Por eso le dije que van muy ligadas. La obediencia va ligada mucho. Están así, no pueden trabajar en desigualdad. Puede hacerlo para que no se lo olvide. Están así entrelazadas. La obediencia está ligada mano a mano con la autoridad. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Muchos han cautivado el hábito de ser la cabeza, no obstante, no haber conocido jamás la obediencia. Que la obediencia sea nuestra primera reacción. Diga, yo de hoy en adelante voy a obedecer. Señor, póngase la mano en su corazón y diga, Señor, todas las veces que yo he sido rebelde, he sido insujeto, no he respetado autoridad, yo te pido perdón y quiero de hoy en adelante ser obediente. No hay unidad del cuerpo sin autoridad de la cabeza. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Voy a repetir esto. Dios quiere que obedezcamos a sus autoridades delegadas tanto como a Él. Tarde o temprano, los que sirven a Dios deben tener un encuentro con la autoridad en el universo, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir y obedecer a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios? ¿Cómo? Si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. Por lo tanto, me sujeto. Por lo tanto, no contradigo. Por lo tanto, voy a seguir las instrucciones que son dadas. Y cuando las instrucciones se le da a su líder, hermano, y están establecidas en la palabra, ni siquiera usted esté diciendo qué es lo que está pasando por acá.
Amén. Seguimos adelante. Si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Aprendamos, por lo tanto, algunas lecciones. Por favor, anote estas 3 cosas que yo le voy a decir ahorita, que es muy importante. 3 puntos importantes. Tengamos un espíritu de obediencia. Diga, tendré un espíritu de obediencia. 2, practiquemos la obediencia. ¿Está escribiendo? Se la voy a repetir. Número 1, tengamos un espíritu de obediencia. Número 2, practiquemos la obediencia. No es posible que yo estoy aprendiendo y no voy a aplicar. Si yo no lo aplico, entonces no estoy aprendiendo. Simplemente estoy adquiriendo conocimiento, pero no estoy aplicando. Punto 3. Aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Recuérdense que en algún momento de nuestra vida vamos a estar en un punto de ejercer una autoridad. Y si yo no he obedecido, nadie de los que están bajo mi responsabilidad no me van a obedecer. ¿Por qué? Porque el principio principal es que yo practique la obediencia, tengan un espíritu de obediencia y aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Voy a repetirlo, no sé si todos están anotando. Número 1, tengamos un espíritu de obediencia. Punto 2, practiquemos la obediencia. De hoy en adelante usted practique la obediencia, por favor. Esto es vital. Hermano, esto nos va a llevar al cielo si obedecemos la palabra, si nosotros obedecemos los principios, si obedecemos lo que está escrito en la palabra, vamos a llegar al cielo. Recuerde que dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque la palabra es lo que nos va a llevar a nosotros al cielo. Y punto 3, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Quiero concluir con esto. Dice que el que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino también aprender a ser la autoridad delegada de Dios en la iglesia y en el hogar. No puedo ir a ejercer en la iglesia o afuera algo que yo no lo ejerzo en mi casa. Mi primer campo de obediencia en la casa es ahí donde yo debo de respetar obediencia, donde yo tengo que respetar autoridad. Perdón, si yo obedezco voy a respetar la autoridad. Y si en mi casa no lo hago, mucho menos lo voy a hacer afuera. La persona que no entiende estos principios va a tener un serio problema cuando vaya a trabajar, cuando tenga un grupo o persona bajo su responsabilidad. Entonces no va a poder desarrollar el trabajo, porque esto es algo sencillo, pero es vital. Y recuérdese que autoridad va ligado mano a mano, ¿con qué? Con la obediencia. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad. Se los envía a trabajar cuando se los envía a trabajar en algún lugar. Y la iglesia sufre por causa de muchos que no saben obedecer. Dios está llamando a su pueblo y quiero hablarle a usted en este momento y quiero llegar a su corazón en este momento. Si Dios nos tiene en casa, es porque Él está tratando con nosotros. Es un tiempo de preparación, iglesia. Cristo viene pronto. ¿Cuánto lo estamos esperando? Él viene muy pronto. Él viene por una iglesia que está lista, que está con sus ropas limpias. Él viene por una iglesia que es obediente. Él viene por una iglesia que respeta autoridad. Él viene por una iglesia que está lista para escuchar la trompeta. Y es tiempo, iglesia, que nosotros hagamos cambios. Y digo hagamos porque este trato es con todos, porque nos tiene a todos nos tiene Dios en nuestras casas, para que nosotros busquemos de Él, para que nosotros nos humillemos, para que nosotros digamos, Señor, ¿en qué